Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre vamos a estar estudiando este tema que lleva por título Lecciones del libro de los Hechos. Y en esta semana que ya estamos en la recta final, hemos estado estudiando este tema que es muy importante, el cual se titula Poder en el Pentecostés. Y como ya hemos hecho en el pasado, quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 11 y el verso número 13. Este texto hemos estado aprendiendo durante esta semana y dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Con este pensamiento, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos una vez más delante de su presencia y queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar, que su buen espíritu pueda trabajar en nuestras mentes, enseñarnos su palabra de verdad. Queremos pedir sus buenos ángeles también, ayudándonos en todo. Queremos pedir una bendición para este estudio. Pedimos que nos guarde y nos proteja en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y hoy tenemos un apartado que se titula Guiando mentes a Cristo. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo presentó Pedro a Cristo ante la multitud? Recuerden que la multitud estaba dividida. Unos pensaban que era el poder de Dios y otros pensaban que ellos estaban ebrios. Ahora, ellos tenían que hablar acerca de Jesús y dirigir la mente. Pero ¿cómo hicieron esto? Vamos a ir a la palabra de Dios para que veamos lo que está escrito. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 22 al verso 24. Leamos lo que está escrito allí. Y dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno fue varón aprobado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales, que Dios realizó por medio de él entre vosotros, como sabéis. A este, entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por mano de los inicuos y lo crucificasteis. A este Dios lo resucitó, rotos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Ahí, una vez que Pedro estuvo frente a la multitud, comenzó a dirigir la mente de la multitud, comenzó a hablarles acerca de Jesús. ¿Nos damos cuenta? Esto es, él comenzó a narrar las cosas que pasaron. Y ahora la mente de las personas estaba atenta escuchando las palabras de Pedro. Pero veamos ahora qué es lo que nos dice el espíritu de profecía. Leamos este siguiente párrafo en los Hechos de los Apóstoles, en la página 34, que nos dice de esta manera: la escena está llena de interés. El pueblo acude de todas direcciones para oír a los discípulos testificar de la verdad como es en Jesús. Se agolpa, llena el templo. Esto es, las multitudes comenzaron a escuchar y ellos querían saber qué iban a hablar. Pero sobre todo que les estaban hablando en su propia lengua. Ellos vinieron y se agolparon allí alrededor de él. Estaban allí para escuchar lo que iban a hablar acerca de Jesús. Pero veamos qué más ocurrió. Vamos a leer este siguiente párrafo. Los sacerdotes y gobernantes están allí, con el oscuro ceño de la malignidad todavía en el rostro, con el corazón aún lleno de odio contra Cristo, pero con las manos manchadas por la sangre derramada cuando crucificaron al Redentor del mundo. Recuerden que estos eventos tenían unos días después de que esto había pasado, y ahora los discípulos iban a
narrar esto, los sacerdotes que habían cometido estos actos todavía estaban allí escuchando, no estaban tan contentos. Pero ahora vamos a ver qué más nos dice. Leamos ahora este siguiente párrafo. Ellos habían pensado encontrar a los apóstoles acobardados de temor bajo la fuerte mano de la opresión y el asesinato, pero los hallaron por encima de todo temor, llenos del Espíritu, proclamando con poder la divinidad de Jesús de Nazaret. Aquí vemos este asunto muy importante. La muerte de Jesús en la mente de los sacerdotes estaba que iba a acabar con las enseñanzas de Jesús y con los seguidores de Jesús, pero los discípulos estaban más animados, tenían el don del Espíritu Santo y no tenían miedo ahora. Previo a esto tenían miedo, tenían temor, pero ahora no lo tenían. Pero vamos a continuar y veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Los oyeron declarar con intrepidez que aquel que había sido recientemente humillado, escarnecido, herido por manos crueles y crucificado era el príncipe de la vida, exaltado ahora a la diestra de Dios. Ellos ya habían escuchado estas cosas, pero ahora estaban los discípulos diciéndolo abiertamente, no apenas a los locales, pero a las personas que habían venido de diferentes lugares. Y ahora había una pequeña diferencia. Ellos estaban hablando esto en las lenguas de estas personas y estas informaciones que ellos estaban recibiendo las llevarían hasta sus lugares y las narrarían en sus propias lenguas. Esto es muy interesante. Pero avancemos y veamos ahora qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo volvió Pedro a introducir la profecía en su disertación? Esto es, Pedro está hablando, recordemos que está hablando y está diciendo, bueno, a quien mataron, este es Jesús, quien resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Y ahora va a introducir la profecía bíblica. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios y vamos a ver cómo hace esto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo, el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y allí vamos a leer los versos 25 al verso 36. Leamos lo que nos dice allí. Porque David dice de él, yo veía al Señor siempre ante mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por eso mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me diste a conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, se puede decir confiadamente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta hoy. Siendo David profeta y sabiendo que Dios había asegurado con juramento que un descendiente suyo sería el Cristo, que se sentaría sobre el trono, sobre su trono, lo vio de antemano. Habló de la resurrección de Cristo y dijo que él no quedaría abandonado en el sepulcro, ni su carne vería corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de esto todos nosotros somos testigos. Así, exaltado hasta la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pedro, narrando otra vez los hechos que ocurrieron, trae la profecía de David. Y algunos tal vez pensaban que esa profecía se refería directamente a David, pero Pedro dijo, no, esta profecía se refiere al Cristo, y esta profecía se ha cumplido en este Jesús. Les dejó claro este asunto. Ahora veamos
¿qué más nos dice nuestra siguiente pregunta? Acompáñame a leerla. Describa la asombrosa operación del Espíritu Santo en ese instante. Esto es mientras Pedro está narrando la profecía bíblica y está poniendo ahora la profecía más los hechos ocurridos, cómo el Espíritu Santo obra, cómo opera el Espíritu Santo en ese momento. Bien, pues vamos a ver eso en la palabra de Dios. Vamos a leer lo que está escrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, pero ahora vamos a leer el verso número 37. Leamos lo que nos dice allí. Al oír esto, se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Ellos quedaron impactados por las palabras de Pedro. El Espíritu Santo trabajó en el corazón de las personas y ellos entonces entendieron, dijeron, ¿qué tenemos que hacer ahora después de saber esto, después de lo que ha ocurrido? Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo en el libro de Juan, capítulo 16. Y allí vamos a leer el verso 7 y el verso 8. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el ayudador no vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué impacto hizo en la vida de estas personas? El Espíritu Santo trabajó en el corazón de estas personas y los convenció de pecado, de justicia y de juicio. No era el poder de Pedro ni de los discípulos que estaban hablando allí, pero el poder del Espíritu Santo trabajando en la vida de las personas. Aquí tenemos una enseñanza muy interesante, pero vamos a ver lo que nos dice ahora el espíritu de profecía. Leamos Mensajes Selectos, tomo 1, página 156. La misión del Espíritu Santo es revelar a la mente el carácter de la consagración que acepta Dios. Mediante el Espíritu Santo, el alma es iluminada y el carácter se renueva, santifica y exalta. Aquí tenemos un asunto muy interesante. Jesús había predicado la palabra de Dios a todas estas personas. Le habían escuchado algunos y algunos ya habían llevado estas enseñanzas. Pero el Espíritu Santo ahora estaba tocando los corazones de las personas a través de las palabras de Pedro. Y ellos fueron compelidos por el Espíritu Santo a preguntar, ¿qué haremos entonces? ¿Nos damos cuenta? Así que esta es la obra y la manifestación que el Espíritu Santo hace en las personas. Pero nuestro estudio por hoy concluyó. Así que quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos delante de su presencia muy agradecidos porque nos permite una vez más compartir esta palabra de verdad. Queremos pedir que su buen espíritu nos acompañe, nos ayude para comprenderla y que así como en aquellos momentos estos varones fueron impulsados por el Espíritu Santo a comprender e iluminar la verdad acerca de Jesús, también nosotros podamos ser influenciados por el Espíritu Santo de tal forma que podamos preguntar lo mismo, ¿qué haremos? Pedimos que nos ayude, bendiga a cada uno que ha estado con nosotros, quiera darle su buen espíritu para que podamos hacer su voluntad en lo que resta de este día. Pedimos todo esto sin ningún mérito en nosotros, pero todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí en la siguiente edición de la lección de escuela sabática. Y recuerda, si estos materiales han sido de ayuda para ti, no te olvides en compartirlos, no te olvides en suscribirte, en comentarnos qué piensas de estos materiales y sobre todo, compártelos a quienes piensas que les van a ayudar. Por hoy, que Dios te bendiga.